Buenas tardes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los tribunales y jueces de la República del Ecuador. El día de hoy, exactamente sábado 14 de noviembre de 2020, exactamente a las 2:30 de la tarde, vamos a dar inicio a esta clase referente a la continuación de los artículos de la democracia directa y organizaciones políticas, temas de los cuales he enviado un deber. En primer lugar, quisiera retroalimentar ese deber. Quisiera que me ayuden con sus consideraciones respecto al mismo. En primer lugar, voy a escuchar por favor a Catherine Calero. Buenas tardes, Catherine. Recordando asimismo que la clase queda grabada para su posterior revisión y se calificará la actuación en clase, ¿no? Catherine Calero, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. La tarea consistió en desarrollar brevemente los temas de los artículos 103 hasta el 111 de la Constitución, en donde nos habla de la democracia directa y que esta nacía como una crítica al modelo de la democracia representativa. El artículo 103 se refería a la iniciativa popular para proponer la creación de reformas o derogatorias de las normas jurídicas ante la función legislativa. El artículo 104 también recoge la consulta popular sobre cualquier tema propuesto por el presidente de la República. Y el artículo 105 trata acerca de el pedido de la revocatoria del mandato a las autoridades de la elección popular. Bueno, entonces también seguía en la sección quinta que hablaba de las organizaciones políticas, y en el artículo 108 manifestaba que los partidos políticos son organizaciones públicas no estatales que tienen que constituir expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentar las concepciones filosóficas y políticas. Y por último también nos habla de los partidos políticos que tienen que tener carácter nacional y que deben de regirse por los principios y estatutos que rige el Ecuador. Y por último, el financiamiento de los movimientos políticos. En este tema está en los artículos 110 y 111 de la Constitución. ¿Me podría decir la diferencia entre referéndum y consulta popular? A ver, la consulta popular es netamente sería casi como una encuesta para saber qué es lo que... hablando de la votación, a la consulta que se hace al pueblo, tanto referéndum como consulta popular se hacen de la misma manera, mediante un plebiscito. Ahora, claro. Como una pista le puedo decir que referéndum y consulta se ejercen de la misma manera, sin embargo, se tratan temas diferentes. ¿Usted conoce la diferencia de temas que se tratan en cada uno de ellos? No. Si alguien conoce la diferencia, por favor pida la palabra, alce la mano. Si no, en todo caso, yo les puedo explicar que referéndum se trata de Israel. Sí, dígame Israel. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado abogado. Buenas tardes. La diferencia entre un referéndum y una consulta popular es que el referéndum trata sobre un artículo o un tema en específico, que incluye el texto que acompaña a la pregunta para su posterior cambio, en este caso en la Constitución. Exactamente. Y la consulta popular se trata de se formula una serie de preguntas que va dirigida a la ciudadanía. Dirigida, claro, que modifica leyes menores como ordenanzas, por ejemplo. Exactamente. Hay ejemplos de consultas populares, como por ejemplo la del casino, la de corrida de toros,
recuerdo, no recuerdo cuál fue en el 2018. Creo que fue la de los casinos, no estoy muy seguro. Pero esos son ejemplos válidos de lo que es una consulta popular en el Ecuador. No, ahora escucho por favor la intervención de Gabriela Vera. Muchas gracias, Edier, por tu intervención. Escucho a Gabriela Vera, por favor, acerca de su retroalimentación del deber. Gabriela Vera. Bueno, vamos a proseguir entonces con la clase del día de hoy respecto a la continuación del artículo 112 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. El artículo 112 sigue con el tema de partidos y movimientos políticos y establece la diferenciación entre ambos términos, ¿no? Presentan varias diferencias. En primer lugar, el partido es una institución permanente que refleja el pluralismo político, promueve y encausa la participación de los ciudadanos y contribuye, por supuesto, a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el único objetivo de que los integrantes de este partido político se postulen a cargos de elección popular, Ese es el fin último que tienen los partidos y movimientos políticos, con el fin de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. En contraste, un movimiento político no se organiza únicamente para que sus miembros accedan a cargos de elección popular o para instituciones de poder político, sino que anima a convencer a los ciudadanos. No se preocupe, Gabriela. Gracias por su justificación. Proseguimos. Entonces, para que los miembros sean elegidos en instituciones de poder político, anima a convencer a los ciudadanos, mejor dicho, en torno a asuntos que son foco del movimiento. Ejemplo, hay movimientos que se encargan de protección de animales, hay movimientos que se encargan de trabajo. En sí, se cumplirá lo que son los objetivos del movimiento, el foco del movimiento. Ahora, un ejemplo básico de diferenciación entre partidos y movimientos políticos tenemos en Ecuador el movimiento Madera de Guerrero, que se encarga de, en este caso, enseñar principios, formar políticamente a jóvenes para que posteriormente puedan acceder a cargos de elección popular por parte del Partido Social Cristiano. Esa es la diferencia. En este caso, este movimiento actúa a manera de cantera para que los jóvenes políticos en lo posterior puedan postular a cargos de elección popular, ¿no? Ahora, un dato importante es que en Ecuador hasta abril del 2020 existían muchos partidos políticos, existían 16 movimientos nacionales, 72 movimientos provinciales, también existían 167 movimientos cantonales, 20 movimientos parroquiales, dando un total de 283 instituciones políticas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, según la información de la página oficial cne.gov.es. En la misma página, cne.gov.es, se establecen los requisitos para poder crear o para que sean aceptados movimientos y partidos políticos. En primer lugar, tenemos la solicitud de inscripción, que es aquella petición de inscripción dirigida a las autoridades del CNE o a sus delegaciones provinciales que harán las veces del CNE de cada provincia, ¿no? Asimismo, tenemos el acta de fundación, que debe incluir la voluntad de los fundadores para constituir la organización política. Tenemos la declaración de principios, que debe contener lineamientos filosóficos, políticos e ideológicos que seguirán todos los miembros de la organización sin excepción, ¿no? Tenemos el programa de gobierno, que debe establecer acciones básicas que se propone realizar esta organización. También tenemos los distintivos referentes, valga la redundancia, que ayudarán a distinguir un partido o movimiento político de otro, ¿no? Puede ser símbolos, siglas, emblemas, colores o cualquier otro signo, ¿no? Tenemos la nómina de órganos directivos, tomando en cuenta que cada partido, cada movimiento político tendrá una subclasificación, se formará en comisiones, y cada una de estas comisiones tendrá representantes y tendrá personas integrantes de la misma, ¿no? Entonces, hablamos de que estos órganos directivos y sus integrantes deberán especificar dignidad, nombres y apellidos completos de los integrantes de los mismos, número de cédula de ciudadanía, firma de aceptación del cargo a desempeñar, entre otras circunstancias, otros generales de ley, ¿no? Tenemos el acta de constitución de directivas provinciales, nómina de promotores y copia certificada del estatuto
o régimen orgánico, que debe especificar nombre, domicilio, emblemas, derechos y deberes de los afiliados. También lo que son las garantías para hacer efectivos dichos derechos y dichos deberes, competencias y obligaciones de los órganos directivos que conforman. Estos órganos directivos podrían ser, por ejemplo, el responsable económico, el Consejo de Disciplina, entre otras subclasificaciones que se encuentran dentro de los partidos y movimientos políticos. Los movimientos políticos, según el artículo 112, requerirán el respaldo de las personas inscritas en el padrón electoral en un número no inferior a 1.5% de la circunscripción en la cual se encuentra registrándose. Puede ser nacional, puede ser provincial o puede ser cantonal. Los integrantes de los movimientos o partidos políticos que suscriban su candidatura para cualquier cargo de elección popular deberán al momento de postularse presentar un supuesto programa de gobierno en el caso de que sean elegidos o escogidos por el pueblo. En este caso, la persona que desea acceder a dicha información tendrá libre albedrío para realizarlo y podrá comparar propuestas entre diversos candidatos con el fin de ejercer de una manera idónea sus derechos de participación. Ahora, respecto al artículo 113, se muestran prohibiciones para postularse a cargos de elección popular. En base a estas prohibiciones, las distintas organizaciones políticas podrán, por medio de su representante legal, nacional o provincial, presentar objeciones en el plazo de 48 horas posterior a la inscripción de un candidato, ¿no? Asimismo, y precautelando el derecho a la defensa, el organismo electoral en el plazo de un día correrá traslado al candidato objetado para que en el plazo de otro día dicho candidato pueda responder, pueda contestar a esta denuncia, por decirlo de alguna manera, o en su defecto pueda no contestarla constituyendo rebeldía. De todas maneras se resolverá en el plazo de 2 días posterior a la contestación o a la rebeldía. Las objeciones respecto a las candidaturas nacionales se presentarán directamente en el CNE, en su oficina principal, y las objeciones a las candidaturas regionales se presentarán ante la Junta Provincial que tenga como sede la capital de la correspondiente región. Todo lo manifestado, todo este proceso que acabo de comunicarles se encuentra con base legal en el artículo 101 del Código de la Democracia vigente. Tenemos también las prohibiciones a las que hacía alusión, según el artículo 113, que se establecen sus numerales pertinentes, que son las siguientes. Tenemos el numeral 1, que determina la prohibición de poseer contratos con el Estado para ejecución de obra pública, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, entendiéndose como servicios públicos todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado en cualquiera de sus formas, ¿no? Hablemos incluso del ejemplo más ínfimo, como puede ser un profesor universitario que trabaja para una universidad pública, que antes de inscribir su candidatura, en este caso tendrá 2 opciones. En primer lugar, renunciar, o en segundo lugar, solicitar lo que es una licencia de trabajo, es decir, permisos otorgados por el empleador, para que el trabajador se ausente por determinado tiempo de sus funciones. Si gana la elección, obviamente renunciaría completamente a su trabajo, a su anterior trabajo. Sin embargo, si pierde, podría, gracias a esa licencia de trabajo, volver a sus labores normales, ¿no? En el numeral 2 se establece la prohibición para quienes poseen sentencias ejecutoriadas por delitos de eficiencia contra la eficiencia de la administración pública, como pueden ser peculados, establecido en el artículo 278 del COIP, como puede ser enriquecimiento ilícito, establecido en el artículo 279, como puede ser el cohecho, establecido en el artículo 280, como puede ser la concusión, establecido en el artículo 281 del COIP. Asimismo, por delitos sancionados con reclusión, es decir, con una pena privativa de libertad de más de 5 años, según lo que establece el artículo 541 del COIP, que define a la reclusión, ¿no? En el numeral 3 de este artículo 113 se establece la prohibición para quienes adeuden pensiones alimenticias, ¿no? Para comprobar que no se adeuden pensiones alimenticias, el interesado podrá pedir al juzgado que lleva su causa, al juez de la niñez y adolescencia que lleva su causa, mediante escrito, que se dé una providencia por parte del Departamento de Pagaduría, en la cual se manifieste que la persona no se encuentra adeudando. Lógicamente, en el caso de que existan apuros con los términos para poder registrar las candidaturas,
la persona podrá únicamente visualizar lo que se encuentra en el sistema SUPA, el cual podemos acceder por medio del Internet, y podrá desmaterializarlo, ¿no? Lógicamente, con el fin de poder inscribirse. Y en lo posterior, subsanar esta cuestión con la providencia por parte del órgano jurisdiccional pertinente. No se podrá denegar los derechos de participación por el simple hecho de encontrarse demandado, es decir, una persona tendrá dicha prohibición únicamente por adeudar, más no por estar demandado, ¿no? De acuerdo al numeral 4 de este artículo 113, que vamos a proceder a leerlo, determina que existe una prohibición en contra de las juezas y jueces de la función judicial, Tribunal Contencioso Electoral, los miembros de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. Lógicamente, con esta prohibición se busca precautelar la independencia e imparcialidad para las cercanas elecciones, tomando en cuenta que la persona dentro de un cargo público podría amañar el aparato estatal a su favor, ¿no? En el numeral 5 tenemos a los miembros del Servicio Exterior. Entendemos que según el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que el Servicio Exterior de la República se encuentra conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, misiones diplomáticas y las oficinas consulares. Se establece la prohibición para asegurar la independencia y la imparcialidad, ya que dentro de los cargos públicos podrían negociarse y podría utilizar el aparato estatal a su favor para conseguir votos, ¿no? Y si esto pasara, por supuesto, existiría una desigualdad tremenda en relación con otros candidatos que no se encuentren trabajando en la función pública, ¿no? En este caso, para la designación de representantes de los ecuatorianos en el exterior. Respecto al numeral 6, que trata sobre las personas con un libre nombramiento y remoción, es decir, con un nombramiento provisional, tenemos que según el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público tendrá únicamente carácter excepcional y se traduce en que la persona que ha de ocupar un empleo público puede ser nombrada y también es vinculada por quien tenga la facultad de hacerlo sin ningún tipo de garantía de trabajo, ¿no? En base a la facultad únicamente discrecional. No hay un tiempo pactado para la renuncia de las personas que trabajan con libre nombramiento y remoción, ya que desde el hecho de tener una inestabilidad laboral y tener un nombramiento provisional, se entenderá que no existe una influencia significativa en relación con sus compañeros de trabajo, ¿no? Respecto al numeral 7, plasma la idea de que existirá la prohibición hacia aquellas personas que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, es decir, quienes hayan tomado el mando del país a la fuerza, formando de esta manera una dictadura, ¿no? En base a este razonamiento, el triunvirato militar, conformado por Alfredo Poveda, que representó la Fuerza Naval, Guillermo Morán Arcentales, que representó la Fuerza Terrestre, y Luis Leoro Franco, que representó la Fuerza Aérea, derrocando al general Guillermo Rodríguez Lara, ninguno de estos señores podrá, en el caso de que así lo quisieran, acceder a cargos de elección popular de ninguna índole, ¿no? Respecto al numeral 8 del artículo 113, tenemos la prohibición a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. No existe gran explicación respecto a este numeral. Creo que está suficientemente claro. Entonces procedemos a la revisión del artículo 114 de la Constitución de la República del Ecuador, que trata un tema importante como es el siguiente. Vamos a proceder a leerlo. Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen por un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñen. Respecto a esto, podemos mencionar que este artículo 114 se muestra en la forma original, en su forma original, tal cual se promulgaba en la primera edición de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Digo forma original, ya que el 3 de diciembre del 2015, la mayoría del bloque Alianza País en la Asamblea Nacional aprobó el proyecto remitido por el expresidente Rafael Correa, en el cual se permitió la reelección indefinida. Sin embargo, el 4 de febrero del 2018 en Ecuador se realizó un plebiscito, es lo que les comentaba, compuesto por 7 preguntas. Las primeras 5 preguntas trataban acerca del referéndum y las
2 restantes trataban acerca de la consulta popular, ya que modificarían únicamente leyes menores. La pregunta 2, acerca de la reelección indefinida, fue acerca de la reelección indefinida y el pueblo ecuatoriano dio paso a la alternabilidad en el poder, poniendo por encima los derechos de todas las personas en sociedad a intentar postularse en cargos públicos por sobre los derechos de participación individuales de personas que deseen perpetrarse en el poder de una manera indefinida, ¿no? Se sopesó en este caso derechos y la reelección indefinida fue abolida, ¿no? Proseguimos con el artículo 115, que manifiesta que el CNE destinará igual cantidad de presupuesto a cada uno de los partidos políticos participantes en la fiesta democrática, basándose en parámetros acerca de si es una candidatura nacional, si es una candidatura provincial, de la cantidad de adeptos a cada, en este caso, de cada partido o movimiento político, de sus afiliados, del número de afiliados que tienen en el país. Asimismo, podrá habilitarse distintos espacios de debate en los que los candidatos puedan facilitar o publicitar su programa de trabajo a la ciudadanía y refutar ideas de otros candidatos. Los sujetos políticos no podrán contratar vallas publicitarias y asimismo de oficio los medios de comunicación tendrán que negarse durante la fiesta electoral a pasar cualquier tipo de publicidad, ¿no? Bajo cualquier tipo de reprimenda por parte del CNE. Al decir medios de comunicación, no se incluyen, por supuesto, las redes sociales y las publicidades pagadas en estas, ya que las redes sociales no se constituyen netamente como medios de comunicación, sino como una expresión o una vertiente del derecho al ocio. En el caso de que las organizaciones políticas incumplan estas disposiciones se procederán a activar mecanismos de control de propaganda y reducción en presupuesto destinado al movimiento infractor. Según el artículo 116, se trata sobre los parámetros de las elecciones pluripersonales. Para esto habrá que diferenciar las elecciones unipersonales de las pluripersonales. Las unipersonales eligen únicamente a cargos ocupados por una sola persona, como pueden ser presidentes, alcaldes, prefectos, entre otros, ¿no? En cambio, las pluripersonales se eligen a integrantes de órganos colegiados, como pueden ser los asambleístas, como pueden ser los concejales, ¿no? Para esto, para tomar en cuenta las elecciones pluripersonales, se tomarán en cuenta principios de equidad, igualdad de voto, alternabilidad entre hombres y mujeres y principio de no discriminación. Es decir, una papeleta no puede tener 5 candidatos, solo hombres o solo mujeres. Deberá existir la alternabilidad en todas sus formas, ¿no? Es así que hemos terminado con los principios de participación dentro de la planificación académica de este pensum, ¿no? Ahora tocaría el tema netamente de derechos que tenemos como ecuatorianos o principios de aplicación de derechos. Entonces nos encontramos, por favor, en la página 27 del folleto que ha sido facilitado ante ustedes, ¿no? Que determina que según el artículo 10 de nuestra Constitución se declara como sujetos de derechos y obligaciones a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y a los colectivos, entendiéndose por colectivos como, por ejemplo, sociedad de artistas, sociedad de payasos, como LGBTI y cualquier otra forma de agrupación social. Ahora, también tenemos como sujetos únicamente de derechos a la naturaleza, solo de derechos, más no de deberes, ¿no? Indirectamente también recordar que cuando revisamos los derechos de libertad del artículo 66 de anteriores clases, pudimos visualizar una gran cantidad de disposiciones establecidas en el artículo 11 de nuestra Constitución. Sin embargo, lo vamos a revisar otra vez a manera de miscelánea y de manera de repaso, ¿no? Tenemos entonces el artículo 11, numeral 2, que plasma el principio de no discriminación, que determina lo siguiente: nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condiciones económicas, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará
toda forma de discriminación. Ahora, en base a esto se puede mencionar que el principio de no discriminación es una base para la existencia de la igualdad formal. La igualdad formal se trata sobre aquella garantía de identidad de trato a destinatarios de las normas jurídicas. Sin embargo, esta igualdad formal se constituye como una utopía si no existe la igualdad material. No, la igualdad material la encontramos en el último apartado del artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución, y consiste en el análisis de la real posición social del individuo, a quién va a ser aplicada la ley o a quién va a ser dirigida la norma, con el objetivo de evitar injusticias. La igualdad material o real se llevará a cabo mediante medidas de acción afirmativa, es decir, medidas legales, administrativas o prácticas encaminadas a reducir prácticas discriminatorias y la desigualdad hacia sectores que históricamente han sido excluidos, como pueden ser los afroecuatorianos, como pueden ser los indígenas, como pueden ser los homosexuales, entre otros sectores excluidos a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, entendemos que la acción afirmativa puede darse ya sea por tratamientos preferenciales o ya sea por mecanismos de selección expresa. Los derechos, asimismo, y según el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, serán de directa e inmediata aplicación, recordando que según el artículo 425 de la Constitución, asimismo, la Constitución, el documento Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide de Kelsen. Por tal motivo, no se restringirá su aplicación por ninguna norma inferior, ¿no? Asimismo, los servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar el principio de favorabilidad cuando se traten de derechos y garantías constitucionales. Acerca del principio de favorabilidad, tenemos el artículo 77, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone expresamente que en el caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia y contempla sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción, ¿no? En caso de dudas sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. De la misma manera, el artículo 5, numeral 2 del COIP plasma este principio de favorabilidad. Asimismo, vale la pena recalcar que será inconstitucional cualquier acción u omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de derechos por parte de servidores públicos, tomando en cuenta el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, entendiendo que en casos judiciales, si no se reforma la demanda inicial, si se presenta, por ejemplo, un escrito para únicamente ejercer la manera de adendum, más no se reforma la demanda inicial, no existirá necesidad de declarar nulidad de procesos. Y tomando en cuenta también el artículo 11, numeral 9, que textualmente expresa que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Se entenderán, asimismo, como abusos por parte de la función pública, ejemplos como la detención arbitraria por parte de servidores públicos policiales, en este caso. Es decir, cuando no existe probabilidad o evidencia de la comisión flagrante de un delito y sin orden judicial por boleta, se violentará de esta manera el debido proceso y se conocerá la llamada detención arbitraria. Otra forma de abuso es la violación del derecho a la tutela judicial efectiva en cualquiera de sus etapas, como puede ser, por ejemplo, no permitir el acceso a la justicia, es decir, no permitir que una persona interponga una demanda, ¿no? No permitirle realizar el derecho a la acción. Asimismo, cuando un juez no brinda un defensor público en el caso de que el procesado en un proceso penal no tenga medios económicos para contratar a uno privado, entre otras violaciones que existen a la tutela judicial efectiva. También tenemos el error judicial, que es el falso concepto que tiene el juez respecto de la verdad de los hechos que son materia del proceso. Existirá error judicial en tres circunstancias bien definidas por la doctrina. En primer lugar, cuando hay una errónea apreciación de los hechos, cuando hay un mal encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o la utilización errónea de normas legales, ¿no?
Si la errónea apreciación de los hechos se ha validado o se ha valido en virtud de documentos o testigos falsos o por fraudes procesales, como por ejemplo que se compruebe la existencia de una persona que se creía muerta, la parte afectada podrá en cualquier tiempo o momento proponer ante la Corte Nacional de Justicia un recurso de revisión. Cuando se compruebe, entonces, de una manera legal o de cualquier otra, la inadecuada administración de justicia por parte de los funcionarios o servidores públicos, el Estado reparará a las personas afectadas y ejercerá de manera inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que puedan darse en lo posterior, y entendiéndose el derecho a la repetición, según la doctrina y según autores colombianos como son Luis Bravo Restrepo y Joaquín Córdoba, de la siguiente manera. Procedo a leer lo que manifiestan estos autores. Si bien el Estado, en la obligación de reparar a la víctima por el daño inferido, no lo estará, está en la obligación de reparar a la víctima por el daño inferido, no lo estará de soportar definitivamente sobre su patrimonio las consecuencias de ese pago. En cuanto a este, proceda de un hecho que tiene un autor personalmente responsable. Ante las circunstancias descritas, es natural que el desencadenante de tales daños deba hacerse personalmente responsable de los mismos y en consecuencia es perfectamente coherente con un sano sentido de la justicia y la reparación de los daños ocasionados. Es decir, el Estado se va a encargar de indemnizar a la persona afectada, sin embargo, posterior a dicha indemnización, deberá repetir ante el directo infractor de derechos o el directo vulnerador de derechos, aquel funcionario público que vulneró derechos a la persona afectada, ¿no? Lo podrá hacer, por lo general, de una manera pecuniaria. Eso ha sido toda la clase por el día de hoy. Vale la pena recalcar que vamos a entrar a la segunda parte de este curso intensivo, de esta clase intensiva, que es la hora asincrónica, en la cual podrán realizar el deber bajo mi supervisión. Tenemos entonces el deber, que es desde los artículos 167 hasta el artículo 176 de nuestra Constitución, que corresponde al capítulo 4, referente a la función judicial y justicia indígena. Vamos a proceder a conectarnos a este mismo link en un lapso de 5 minutos para poder empezar con dicha hora asincrónica, ¿no? Muchas gracias.